Bienvenidas, bienvenidos a Vivi Knows Best. Bueno, hoy tengo una entrevista de corazón a corazón con alguien que os va a fascinar como me fascinó a mí la primera vez que la vi en un vídeo de YouTube y dije, madre mía, esta mujer es la pera limonera, o sea, quiero tenerla en mi vida. Y lógicamente, como todo lo bueno que uno tiene, hay que compartirlo porque sabe mucho mejor, pues os quiero compartir a Nazaret Castellanos. Nazaret, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí, de verdad, un placer. Bueno, Nazaret, yo lo primero que te quiero preguntar, aunque vamos a andar más, eres pues neurocientífica y todo este tema del cerebro y tienes un montón de títulos que yo la verdad es que no alcanzo a contar todo tu currículum aquí, pero pienso que vamos a ir desvelando poquito a poco, ¿vale? Pero cuéntanos, ¿cuándo empieza tu fascinación con el cerebro? Pues mira, yo estaba en tercero de carrera, empecé a estudiar física, hice Sí. física, soy física teórica, y cuando estaba en tercero, mi madre me trajo un reportaje que había encontrado en una revista, un científico que es Javier de Felipe, que es para mí pues, el mejor neurocientífico que tenemos en España, uno de los mejores del mundo. Y entonces este hombre decía, se necesitarán físicos para estudiar el cerebro. Entonces yo me quedé y dije, bueno, ¿y por qué? ¿Qué hace un físico estudiando el cerebro? Pues bueno, porque el cerebro, la neurociencia se basa sobre todo en entender cómo se va propagando la electricidad por el cerebro. Nuestras neuronas emiten unos pulsos eléctricos y esa es la forma que tienen de comunicarse entre ellas. Entonces, claro, para estudiar cómo el cerebro se comunica y cómo pues, es capaz de procesar toda la información, se necesitaban personas que supiesen cómo manejar los campos eléctricos y los campos magnéticos. Y entonces ahí entré yo. Entonces, pues leí esa entrevista, me puse a buscarlo y ya en tercero de carrera empecé a colaborar con un laboratorio que estudiaba el cerebro. Y entonces a partir de ahí luego ya pasé a medicina, hice el doctorado en medicina y llevo pues 26 años estudiando el cerebro y bueno, me apasiona porque une la física, une la medicina, une la biología y sobre todo se une la psicología, ¿no? El estudio del comportamiento humano que bueno, me parecía muy necesario. No, y es fascinante, ¿no? Y también cómo lo cuentas, ¿no? Porque creo que son conceptos que son muy complicados, pero tú sabes cómo masticarlos muy bien y nos das la papilla para que entendamos los que no sabemos muy bien lo que pasa por ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese es tu gift, tu don. Y este mes lo queríamos dedicar pues al autodominio, porque aquí en Vivinos Med cada mes trabajamos una parte, ¿no? Y creemos que para el emprendimiento, para todas las cosas que uno quiere hacer es tan importante el autodominio, ¿no? Y porque a veces el cerebro no nos hace caso. A ver, porque muchas veces nos proponemos cosas y somos personas de hábitos, ¿no? Y luego quiero hablar un poco más de cómo se crean esos hábitos, y tú hablas mucho del poder de la meditación y cómo nos puede cambiar completamente nuestras conexiones neurológicas. O sea, y ahondaremos más en eso. Pero ¿por qué es tan difícil? Te damos una orden al cerebro de no voy a tomar más chocolate, estoy bien, y luego boom, voy a por el chocolate. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, para mí yo creo que ese fue uno de los temas que más me impactó a nivel personal. Esto se llama técnicamente la actividad espontánea del cerebro. ¿Y qué es lo que dice la neurociencia? Que a mí me ayudó mucho. Nosotros yo creo que tenemos una falsa ilusión de que pues, el cerebro es un sistema que responde a las órdenes de la voluntad, ¿no? Como tú dices, pues ya no como más chocolate, pues tengo que hacer esto. Pero muy lejos de eso, pues el cerebro es un sistema, como tú dices, de hábitos. Entonces, el cerebro es un sistema biológico que está formado por 86.000 millones de neuronas que han aprendido de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestros hábitos, se adaptan al momento. Y entonces el cerebro tiene lo que se llama su propia vida, tiene sus reglas, tiene sus regularidades, tiene sus mecanismos, trabaja mediante asociaciones, pues esto me recuerda a esto lo hago, pero sobre todo es un sistema muy de hábito, es un sistema inercial. Entonces, en el cerebro hay dos cosas que es por lo que yo pues empecé a dedicarme a la neurociencia y la meditación, porque hay dos fuerzas que compiten entre sí, lo involuntario y lo involuntario. Entonces, reconocer esa naturaleza involuntaria de la actividad neuronal ya nos pone en otra posición. No es un sistema que va a obedecer mis órdenes, es un sistema con el que yo voy a tener que luchar para llevarlo hacia donde yo quiera llevarlo.
Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo que nosotros cuando hacíamos los experimentos en la universidad sobre la meditación, consistía en decirle a las personas, a ver, tú podrías estar durante 5 minutos dirigiendo tu atención solo a las sensaciones que produce tu respiración. Entonces, la gran parte de las personas que nunca lo había practicado decía, sí, sí, claro, porque tenemos esa ilusión de que, bueno, mi atención es aquello a lo que yo dirijo completamente, ¿no? Y yo domino. Pero entonces tú te pones a hacer algo tan sencillo como dirigir tu atención hacia algo. Y entonces tú vas a observar en ti misma, ¿no? Que somos el mejor laboratorio del mundo. Yo siempre digo, tenemos el mejor laboratorio del mundo en el encima del cuello. Claro. Pues tú te das cuenta de que viene de repente me acuerdo de algo, de repente me pongo a pensar en no sé qué, me viene tan sensación. Todo eso yo no lo he elegido conscientemente. Y como tú dices, Claro. aparece esa lucha. No, yo quiero atender a esto. Yo Claro. no quiero comer chocolate, como tú decías. Bueno, eso es lo que tú quieres. Y otra cosa es lo que la biología te deja. Entonces, reconocer que siempre, ¿no? Hay esa lucha, ¿no? Mira, Bersón, y lo utilizo mucho porque me encanta, ¿no? Definía la vida como la libertad, la voluntad de uno mismo, insertándose en la necesidad de la biología. Qué Siempre va a interesante. ser esa lucha. Entonces, a mí me gusta mucho este concepto porque nos deja nos apara de ese engaño de si yo quiero hacer esto, ya se hace. Si yo quiero, puedo. No, si tú quieres, tienes que hacer el esfuerzo durante un buen tiempo para que aquello se acostumbre, ¿no? Entonces ya nos habla de algo que es más a medio plazo, nos Claro. habla de la fuerza de voluntad, nos habla del esfuerzo, nos habla de esa lucha constante entre la voluntad, lo voluntario y lo no voluntario. Entonces a mí aquello me alivió mucho, ¿no? Decir, Jo, qué bueno, bueno. Es un hay o no. punto que, bueno, que es súper revelador y al mismo tiempo te relajas, ¿sabes? Al pensar que, bueno, pues Exactamente, que no hay unas personas que, porque hay gente que podemos ser muy autoexigentes con nosotros mismos y te puedes frustrar cuando de repente dices, yo por qué no he hecho esto, ¿no? Que es lo que quería hacer exactamente, y esto tiene su vida propia, ¿no? exactamente. Y también tú crees que los miedos y que a veces que se presentan o imágenes, ¿no? Cuando de hecho a veces pues hay gente que dice, tengo miedo a meditar. O sea, me ha pasado de conocer personas que dicen, tengo miedo porque se me cruzan como cosas, ¿no? Y en el momento en que la mente quiere silenciarla, lo que se te presenta a veces pues a la gente no le apetece verlo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué la mente hace eso y si en el tiempo esto se puede cambiar, ¿no? Y estas personas que no quieren meditar. Bueno, pues esto es algo que a nivel académico vemos constantemente, ¿no? Esto se llama la evolución en forma de U. Mira, Harvard publicó un estudio en el año 2012 que yo creo que pues ayuda mucho, ¿no? En este enfoque que tú dices a tener ese miedo. En este estudio lo que se hacía era que se reclutaba un grupo de voluntarios que asistían allí a la Facultad de Psicología de la Universidad de Harvard y lo único que Sí. tenían que hacer era estar en una habitación donde no había ningún tipo de distracción. Ah, no, pues el móvil, no tienes una revista, tal. Y lo único que se les pedía a estas personas era que estuvieran un rato observándose a sí mismas e Wow. intentando dirigir ellos mismos sus pensamientos. Entonces se les decía, a ver, puedes estar aquí 1 minuto o 1 hora, libremente. Bueno, ¿sabes cuánto tiempo, Visila, estuvo la gente en No, esa experiencia? La media no. fue de 6 minutos. Pero lo 6 que es más minutos. impactante es que más del 80% de las personas definieron la experiencia como desagradable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que enfrentarnos a nosotros mismos, lo primero es algo muy desconocido. ¿No? Claro. Una de las grandes críticas, ¿no?, que ya hacía el mundo académico, ¿no?, es decir, yo he estudiado mucho, porque bueno, pues yo me dedicaba Sí, al sí, ya estudio. lo veo. Licenciado Entonces yo he en estudiado física mucho. teórica, máster en neurociencia, anatomía, histología. Muchas O sea, cosas, más pero bueno. títulos no puede haber. He estudiado muchas cosas y yo decía, ¿y por qué yo sé hacer cosas muy raras, como resolver ecuaciones muy complejas? Y a mí nunca nadie me ha enseñado a observarme a mí, ¿no? Yo no sabía lo básico, pero sé hacer cosas muy raras. Y entonces esto a mí me enfadaba tremendamente, ¿no? Y entonces no sabemos estar con nosotros mismos. Entonces esa sensación de no tener ningún control sobre nuestros pensamientos y sobre todo esa sensación de ese divagar,
que Santa Claro, Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa, pero que los total. tibetanos lo definían muy bien, muy ilustrativo para mí, y decían que la mente era como una jaula de monos a los que les había picado un escorpión. ¿Te puedes Claro, imaginar? ¡Ah! totalmente. Entonces, observar eso es abrumador, no es agradable. Por eso yo Mm, creo que otro de los grandes prejuicios, ¿no? Es pues que vendemos a veces esta sensación de la meditación como algo tan cómodo, ah, qué bien, qué placentero. No, meditar es un viaje hacia adentro y esto, claro. esto no siempre es fácil. Entonces se observa que al Mm, principio la gente muy bien y luego empieza lo que digo, esa curva en forma de U, mm, ¿vale? Es decir, empezamos a sentirnos un poquito peor. claro. Entonces empezamos a reconocer, por ejemplo, la gente dice a las pocas semanas, ¿no? Que esto es lo que nosotros medíamos. Pues tengo menos atención ahora, me cuesta más concentrarme, estoy peor. No, ahora te das más cuenta. Claro. Antes no te dabas cuenta. Esto Es los una toma de dicen conciencia. exactamente. Y es una toma de conciencia que no es del todo agradable. Claro. Entonces, ahí es donde ese es el pico a las 3, 4 semanas, 5, donde, bueno, pues lo dejo. Pero ese es el momento, según ha visto la neurociencia, en el que el cerebro empieza a cambiar. Mm, Entonces, si abandonas ahí, pues nada, todo vuelve hacia claro. atrás. Oye, cuéntanos, ¿cómo te topas tú con la meditación? Porque una física totalmente pura, ¿no? Con la mente tan racional y la meditación que siempre es ligado a más la parte espiritual. A mí me gustaría saber cómo se da ese encuentro entre la meditación y tú. Bueno, pues siempre estuvo en mi familia, hay que Ah, decirlo. Que yo viví pues muy cercana a mi tío, y mi mm, tío pues que ahora tiene pues 70 y muchos años, yo no me acuerdo, pues él medita desde que tenía 20 y pocos, o sea que era, pues fíjate, ¿no? Hace ya tantos años en España no había personas así, claro. ¿no? Y para nosotros era normal aquello de voy a meditar, va a meditar, tal. Entonces siempre estuvo, pero es verdad que para mí entró más de forma más personal y más como una necesidad en un momento de una crisis con la ciencia, ¿no? Pues que coincide con esto que te contaba. Porque yo sé hacer ecuaciones muy complejas y no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Yo no sabía qué hacer en muchos momentos, ¿no? Que me sentía perdida. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? Si yo sé manejar una máquina de superconductividad cuántica y resulta que estoy aquí perdida, no tengo ni idea qué hacer conmigo misma. Y entonces a mí aquello, pues ese enfado con el mundo académico me llevó a profundizar más en una búsqueda más, pues más de lo interior. Y entonces este aspecto lo cubren, como tú dices, pues más sobre todo otras filosofías o formas de espiritualidad. Y ahí es cuando yo dije, ¿por qué esto tiene que quedar fuera de la academia? ¿Por qué Claro. yo paso 8 horas estudiando el cerebro al día en un laboratorio y me tengo que ir a otro sitio a conocerme? ¿No? Mm, Entonces, decir, ¿por qué no lo traigo yo aquí? qué buen Entonces ya en punto. mi vuelta, pues yo estaba en la universidad en Londres, en mi vuelta a España empiezo a estudiar aquí la neurociencia de la meditación. ¿Y cómo lo recibe el cuerpo académico? ¿Sabes? Porque Ya te he respondido, ¿verdad? Al principio un poco mal, un poco, bueno, como un poco de resistencia. ¿No? Al principio pues se veía como algo pues eso esotérico, como religioso. Ujú, Bueno, creo que no se entendía. Aquí en España Harvard ya llevaba desde el 73, el Max Planck de Alemania. Entonces algo que hicimos, mis compañeros y yo, fue pues tirar un poco de alianzas de otros profesionales, como por ejemplo una catedrática de Harvard, Sara Lazar, que ujú, vino, la invitamos a la universidad y nos apoyó, mm, personas pues también de Europa, científicos reconocidos, que nos apoyaron y un poco pues dieron a entender que la neurociencia de la meditación es una forma también de conocer pues la cognición y la emoción humana, ¿no? Entonces tiene un claro, interés que va mucho más allá. Y luego pues saber que la meditación ha estado presente en todas las culturas, que siempre la asociamos al absolutamente. mundo budista. Pero al fin y al cabo lo que trataba era de estudiar, pues que yo creo que la propiedad más noble que tenemos, que es la atención, el Claro. estar en el presente, ¿no? Fíjate, bueno, tú y yo, que aquí tiro un poco de tu cultura, veis una apasionada de la mitología africana, ya te lo contaré un día, de los pueblos Peule, ¿no? El cuento Kaidara, ¿no? Que tú conocerás de Jampateva. Kaidara significa estarte quieto aquí, Mm, estar aquí.
Para ello utiliza, ¿no?, en este cuento las sandalias como forma de reflexión y el bastón, ¿no?, para apoyarse en aquella sabiduría, pero al fin y al cabo es ese conocimiento que nos trae el estar en el presente. Ha estado en pueblos, pues como tú sabes, que tienen más de 7, 8.000 años, o está en el budismo, ha estado en la filosofía griega, ¿no?, Totalmente. el sofor, en la atención al momento presente. Ha estado en el cristianismo, o sea, lo tenemos en todas las culturas, porque yo creo que es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Es esa Claro. capacidad de mirar hacia adentro, esa capacidad de observar y esa capacidad sobre todo de volver a ese momento presente, ¿no? ¿Qué Entonces, ¿cómo no lo importancia íbamos a eso? estudiar? No, me encanta, tenemos que tener esa conversación de la mitología africana que A a mí mí me también me encanta, fascina, es que me encanta, es ¿sabes? muy terrenal, es muy visceral. Es A mí me súper terrenal, encanta. ¿sabes? Estamos en el aquí y en el ahora, ¿sabes? Entonces eso Completamente. es muy importante. Eh, Hay muchos tipos de meditación y ahora más encima estamos en un momento donde es todo súper comercial y hay cursos por todas partes. Tú que has estudiado el efecto de la meditación en el cerebro, ¿hay algún tipo de meditación en especial o todas funcionan? Por ejemplo, pues cantar mantras, lo que es más mindfulness, el silencio absoluto, estos retiros que hace mucha gente de Vipassana, ¿no? Es decir, Ujú. al final, ¿hay una diferencia? ¿Siempre es lo mismo? O, por supuesto, mejor meditar que no meditar, pero si hay alguna tipología que tú pienses que funciona mejor para esa calma que necesita el cerebro y entrar más hacia adentro, desde tu Ujú. práctica. Bueno, pues todos tienen mecanismos similares en el cerebro, pero luego evidentemente hay diferencias entre ellos. Mm, Lo que dice un poco la literatura en la comparación que se ha hecho entre las diferentes formas de meditación es que mm, para una persona que comienza, ¿vale?, lo que resultaría más efectivo es comenzar siempre a través de las sensaciones del cuerpo. Y mm, esto a mí me parece importante porque sí que he visto muchas personas que a lo mejor se apuntan desde cero a un retiro de Vipassana o se apuntan a una meditación de visualización. Desde cero va a ser mucho, mucho más difícil, ¿no? claro. Es más fácil entrar, acceder al cerebro a través de las propias sensaciones del cuerpo, porque recibe mucha más información. Parece que es una tontería prestar atención a las sensaciones del cuerpo, por ejemplo, ese escaneo corporal que se hace donde la persona va barriendo con su atención desde los pies a la cabeza, ¿no? Pues Claro. ahí nos hemos encontrado una y mil veces la pregunta, bueno, ¿y para qué vale esto? Yo quiero poner la mente en blanco, yo quiero conectarme con el no sé qué. No, es que esta es la base. Es Claro. decir, traer a las sensaciones del cuerpo hace que la estructura del cerebro, que está más involucrada en ese control de la atención, tenga más recursos, porque le es Mm, más fácil atender a las sensaciones del cuerpo que ponerte en una visualización. totalmente. Entonces, la atención a las sensaciones del cuerpo y principalmente, y eso lo ha demostrado una gran cantidad de literatura, lo más potente es siempre atender a las sensaciones de la respiración. Mm, La respiración es el gran modulador del cerebro, el único al que podemos acceder de forma consciente. ¿Vale? El órgano que más influye en el cerebro es el corazón, pero no es tan fácil para nosotros de forma consciente cambiar su dinámica. total. Mientras que la respiración sí. Cuando estamos atendiendo a las sensaciones de la respiración, estamos poniendo nuestra atención en la parte del cuerpo a la que el cerebro dedica más neuronas, que es la parte que rodea la boca, el labio. Ah, Toda esta wow. parte tiene hasta 200 millones de neuronas más que toda la espalda. Mm, O sea, el cerebro dedica más recursos neuronales a unas partes del cuerpo que a otras. Y esta es la parte wow. más importante. Entonces, esa parte está representada en zonas centrales del cerebro, que se ocupan no solo de las sensaciones que yo tengo alrededor de mi boca, sino Mm, que esa zona me vale para asociar toda la información que me llega. Cuando mm, nos llega información, el cerebro la separa y luego la tiene que asociar. O sea, claro. estamos trabajando una parte muy importante. Estamos trabajando el control y la observación de la respiración. Entonces, se ha publicado, por ejemplo, que las personas que en sus prácticas de meditación dedican siempre un tiempo a la atención consciente a las sensaciones de la respiración, se producen más cambios cerebrales que la que no. Wow. Este es Wow. siempre, siempre. Luego, los mantras, por ejemplo, sí, nos ayudan mucho con uno de los grandes obstáculos de la meditación, que es el diálogo interior.
Claro. Lo que solo hemos vivido todos, ¿no? Es decir, Sí, que no habría un botón que calle esa cacofonía, esa totalmente. loca de la casa, ¿verdad? Este es uno de los grandes obstáculos, no solo en la meditación, sino también en nuestro día a día. La gran Claro. cantidad de diálogo interior que se produce, que es mayor en las mujeres, porque también ¿Y por tenemos qué? ¿Hay alguna recursos. razón Sí, específica? porque hay géneros que se llaman, hay núcleos que se llaman generolectos, es decir, que son diferentes en hombres y mujeres, y la capacidad lingüística es superior en mujeres. Entonces es nuestra fortaleza, pero también es la debilidad, como suele ser. Totalmente. Entonces tenemos más capacidad de rumiar y bla, 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 bla. Y entonces esto, como decíamos al principio, también es espontáneo. No es que esté yo pensando, que esto hay que distinguirlo. No es cuando yo me pongo a pensar, a ver, ahora tengo que hacer no sé qué, tengo que llamar a tal. Esto no, estoy pensando y lo estoy dialogando. Y esto es un lenguaje voluntario, ¿vale? Claro, Otra cosa es cuando de repente mi cerebro habla y genera lenguaje. Y a veces es muy, muy, muy interesante observar el contenido, porque te das claro. cuenta que no tiene sentido muchas veces. Es ¿Por qué? total, Porque sí. el cerebro está pues procesando una cantidad de información, aunque yo no esté pensando en ella, y bla, 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 va brotando. Ujú. Entonces, este diálogo interior al que nos enfrentamos es también uno de esos obstáculos involuntarios. Por Mm, eso porque soy no sé qué, que no paro de hablar. No, no, el cerebro lo interpreta como escucha. Fíjate qué claro, bonito es eso. Entonces, cuando nos sentamos y digo, bueno, pues voy a estar un rato meditando, voy a observar mis pensamientos, que no consiste en dejar la mente en blanco, entonces bla, claro, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasa? Que el mantra ahí nos ayuda mucho. claro. Entonces se ha visto que el mantra, pues claro, disminuye muchísimo pues ese brotar espontáneo de la actividad cerebral. Y es muy potente, por supuesto que sí, por supuesto. Y luego ya diferentes tipos de meditación. Uno de los más Claro. bonitos, maravillosos, es el de la autoamabilidad, Mm. el de la compasión. Ese es uno de los más transformadores, por ejemplo. Cuéntanos, ¿nos puedes ahondar un poquito más? ¿Qué tipo de meditación es esta? Sí, pues mira, eso es algo que yo leyendo tu libro, la verdad que lo he visto en muchos aspectos, ¿no? Cuando tú hablabas, ¿no? De que, bueno, pues hay situaciones que a veces pues, pueden ser un poquito más complejas que otras y también en este sentido es verdad que las mujeres tendemos a ser más exigentes y a culpabilizarnos más. Total. Entonces, hemos confundido a veces la autoestima con la amabilidad, ¿no? Pues nos hemos apoyado más en pues, ver todo las propiedades y atributos que tenemos, que esto es maravilloso, pero la amabilidad es incondicional. Es decir, Claro, no va a depender de ese éxito que hayas tenido, no, es esa forma de mirarte a ti mismo, es esa forma de aceptar, es una forma claro, de humildad también, es total. una forma sobre todo de, fíjate, los estoicos decían, al final el arte de la vida consiste en aprender a hablarte a ti mismo. Me Fíjate qué bonito. encanta. Total, es así, estoy súper de acuerdo con eso. Qué Entonces, la bueno. amabilidad no es el ser indulgente y decir, da igual que lo he hecho mal. No, no significa eso. Puedes ser ambiciosa, puedes ser exigente, puedes querer aprender, querer crecer en los diferentes dominios, pero siempre pues, con un grado de cierta ternura, ¿no? Y esto desde el punto de vista cerebral, fíjate, nosotros en los experimentos que hemos hecho y otra literatura científica lo ve igual, la amabilidad, aunque la trates o no la trates de forma consciente, siempre, siempre es un factor que determina el grado en el que cambia el cerebro. Es Total. decir, aquellas personas que en un proceso de observación de sí misma, como es la meditación, ha surgido o han desarrollado, han cultivado, que es una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Han cultivado la amabilidad hacia uno mismo, cambia más el cerebro. ¿Por qué? Porque hay una estructura en el cerebro, te lo enseño. Sí, porfa. Claro que Tengo mi sí. cerebro por aquí. Pues hay una estructura que es muy, muy importante en el cambio en el cerebro, Ujú. que es la corteza cingulada. Oh, La corteza cingulada, que te la voy a enseñar, bueno, es mi zona favorita del cerebro, la verdad. ¿Por qué? Nosotros pues estamos acostumbrados a ver el cerebro como la corteza, ¿verdad? La exacto. esa, ¿no? Pero no, el cerebro tiene partes que están profundas por dentro, que Wow. nosotros llamamos subcorticales, porque no están en la corteza, ¿vale? Ujú. Entonces, si cogemos a nuestro cerebro y lo dividimos en dos, porque es como Sí, si tuviéramos dos, pues vemos que hay unas estructuras que están dentro
¿vale? Sí. Las profundas, subcorticales y las que están fuera. La capa que une lo subcortical con lo cortical, es decir, lo no consciente con lo consciente, ¿vale? Porque lo que es profundo, subcortical, trata información que es no consciente y la corteza trata información que es consciente para mí. Lo que une lo subcortical con lo cortical, es decir, lo no consciente con lo consciente, es la corteza cingulada. Entonces, Wow. esa es una de las zonas, que está por aquí, esa es una de las zonas que más cambia cuando aprendemos a meditar, y especialmente la parte que está por delante, la que está más cerca de la frente, la corteza cingulada anterior se llama. Bueno, pues esa zona, si nosotros hemos cultivado la amabilidad hacia nosotros mismos, esa zona cambia más. Qué importante es esto. Se generan más conexiones entre neuronas en esa zona. Esto se ha medido, ¿vale? Hay un mayor grosor de la corteza cingulada anterior si hay un cultivo de la amabilidad. Si no lo hay, va a cambiar, pero no tanto. Claro. ¿Vale? O sea, es una de las zonas que están más implicadas en ese reforzamiento positivo, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito es que desde el mundo académico, que como tú dices, ¿no? Y bien sabes, es muy muy tajante, pues que se hable también en esos términos. Por primera vez Stanford se atrevió a hablar de la amabilidad, de la compasión, ¿no? Del respeto hacia uno mismo. Esto era maravilloso, esto ha sido maravilloso. Estás en un momento súper dulce de vuestro campo, ¿no? Porque creo que antes no era así. ¿Y qué opinas de la física cuántica? Es decir, ¿podemos programar nuestro cerebro para que lo que queramos suceda y vayamos hacia ahí? O sea, todo lo que se supone que se habla, ¿no? De la atracción y tal. ¿Cuál es tu visión? Porque además, desde el punto de vista científico, algunas personas ya dicen pues que cuanto más positivo eres, amable, pues que las posibilidades también de conseguir y de lograr cosas son mejores, ¿no? Yo por lo menos puedo hablar de mi propia experiencia, que en los momentos en los que he estado más negativa, oscura, quejándome todo el día, pues las cosas como que se te atragantan y no salen, ¿no? Y estás como bloqueado. Y muchas veces sales de ahí y la actitud hace que las cosas cambien, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Pues yo creo que hay que ser muy prudente con lo de la física cuántica, porque yo creo que hay veces que hablamos de ella casi como de una deidad, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando durante un tiempo con Giuseppe Vitiello, que es uno de los físicos que más ha trabajado en el mundo, está en Estados Unidos, para incluir la física cuántica en la neurociencia, ¿no? En este caso es la teoría cuántica de campos, porque uno de los grandes dilemas es que una neurona no es un objeto cuántico. Entonces, lo que se tiene que estudiar es cómo algo que es macroscópico, algo que es grande, que es tangible, no puede manifestar propiedades cuánticas. Entonces hay diferentes enfoques, como el de Roger Penrose, que supone que pues, en los microtúbulos de las neuronas hay propiedades orquestadas cuánticas. Y hay otros que hablan de las propiedades cuánticas que pueden emerger del cerebro, sin que el cerebro sea cuántico. Entonces yo estuve un par de años allí trabajando en ello, en ver cómo podíamos aplicar esa teoría, y todavía aquello está en pañales completamente. Entonces yo creo que va a ser es muy prometedor, cada vez hay más avances. Hace pues 2 semanas se empezó a hablar de que se podía exhibir el entrelazamiento entre estructuras neuronales, pues cuya velocidad de transmisión es superior a la que puede comunicar el nervio. Pero todavía yo llamaría mucho más a la prudencia, ¿no? Porque las implicaciones filosóficas de la física cuántica todavía no tienen un correlato biológico en lo que yo sé. Pero otra cosa es, pues yo creo, esa extrapolación que se ha hecho de la física cuántica, del observador perturba la experiencia, perturba la realidad, el observador perturba la medida, ¿no? Que yo creo que es una extrapolación también, en mi opinión, tomada pues muy arbitrariamente. Pero lo que tú dices, que pues la actitud y la forma en la que percibimos va a influir en nuestra toma de decisiones, va a influir en nuestra conducta. Yo creo, como tú dices, sí que hay mucha evidencia. Fíjate, hay un estudio que a mí siempre me llamó mucho la atención y lo menciono mucho porque creo que nos puede dar a mucha reflexión, independientemente del marco físico que haya debajo. Mira, esto es un estudio que se hizo con personas con diabetes. Entonces, a estas personas
Se cogió un grupo de personas y se les dijo, se dividió en dos. Entonces, a un grupo de personas que eran los mismos, tenían los mismos niveles de diabetes, se le dio una bebida que venía en un vaso que ponía bebida 0 azúcar. ¿Vale? No tiene azúcar. Al otro grupo se le dio la misma bebida, evidentemente, pero ponía bebida con un nivel moderado de azúcar. Era la misma bebida, ¿vale? Solo que ellos habían leído los diferentes letreros. Eran personas con el mismo nivel de diabetes y la bebida era exactamente la misma. Aquellos que bebieron de la bebida que ponía bebida con azúcar, pues se observaron unos niveles de azúcar en sangre superior, significativamente superior a los otros, hasta más de 2 horas después. Entonces, esto yo creo que nos puede dar lugar a reflexiones fantásticas. Fantásticas, ¿no? totalmente. Pues, fíjate la influencia que tiene nuestra actitud, nuestros pensamientos sobre el funcionamiento del propio cuerpo. Harvard lo había hecho ya también muchos años antes en un experimento que se llamaba La mente sobre la materia. Personas que estaban pasando por una situación estresante y a algunas personas se les instruía para observar sus propias sensaciones en mitad de esa situación. Y las otras personas se perdían en la deriva, en la vorágine de estrés, donde hemos perdido ese anclaje de uno mismo. La respuesta del cuerpo era diferente. Entonces, esto yo creo que ya es suficiente, ¿no? Como para llamarnos a la atención a ese cuidado del pensamiento, de las creencias, al efecto placebo, al efecto nocivo, porque están ahí. Pero fíjate qué bonito es también el efecto nocivo, que hablamos siempre del placebo. El placebo es maravilloso, oye, si me viene bien, ¿qué pasa cuando pienso esto me mata? Estoy agotada, cuando me quejo sin parar. Esto también lo está escuchando el cerebro, ¿no? Entonces, esto tiene mucho, esto tiene también mucha implicación sobre nosotros, ¿no? Entonces, al final, qué importante, ¿no? Sí, bueno, perdona que te corte, es que has dicho una palabra, ¿no? Que me ha hecho conectar con ese otro cerebro que está en el estómago. Yo sé que tú trabajas mucho el tema de la macrobiota y cómo ahí también hay como muchísimas conexiones neuronales y qué efecto tiene y por qué se está estudiando tanto este tema ahora mismo y personas pues que, bueno, pues que algunos de los alimentos tienen un efecto diferente en el cerebro, ¿no? Entonces me gustaría conectar también con eso porque quizás también ese autodominio que a veces buscamos, la alimentación puede hacer que no tengamos tanta energía para trabajar, para levantarnos y hacer ejercicio todos los días. Es decir, esa falta a veces de ganas de hacer cosas, ¿puede estar relacionada con eso? Completamente. Mira, una de las visiones que yo defiendo a través de nuestro trabajo es que no solo debemos cuidar nuestra salud mental a través de lo puramente mental, ¿no? Pues eso, la meditación, el control de la actitud, el control de la atención. Puede que yo esté realizando un trabajo muy profundo sobre ello y muy comprometido, pero si luego como muy mal, si llevo una vida muy sedentaria, si respiro muy mal, pues todo aquello que estoy avanzando, pues yo no digo que no avances, pero a lo mejor de 10 pasos que das retrocedes unos cuantos. Es decir, cómo el cuerpo nos debe acompañar también en ese proceso de cuidado mental e incluso intelectual, ¿no? O sea, ¿qué soy yo si no mis intestinos también y mi corazón y mis músculos, ¿no? No solo son los libros, ¿no? No solo es ese control de lo mental. Entonces, lo que se ha visto desde hace pues, ya bastantes años, hay un gran interés en el mundo académico por estudiar la microbiota, que son los microorganismos que habitan principalmente en nuestro intestino, porque también están en otras partes. Son principalmente bacterias. Entonces, hay un eje, que es el eje intestino-cerebro, donde se ve que lo que sucede en el intestino regula la actividad del cerebro. ¿Vale? Por ejemplo, está relacionado con los factores de crecimiento neuronal. Por eso es tan importante el cuidado de la dieta en la infancia, porque habla del neurodesarrollo. Pero luego se ha visto que hay ciertas dietas que favorecen una expresión emocional que es un poquito más difícil, ¿no? Pues mayor propensión a la ira, al enfado, al estrés, a problemas sociales. ¿Por qué?
porque lo que nosotros comemos al llegar por primero al estómago, luego a intestino, se descompone, eso son componentes químicos, absolutamente. Claro. Eso es lo que utilizan las bacterias y todo eso se manda hacia arriba. Entonces, si he comido una cosa, mandan una información, si he comido otra, Claro, mandan otra. Son componentes químicos, no hay más. claro. No hay más. Entonces, ¿cómo? Pues ya lo que ya sabemos todos, que es la comida basura, influye completamente en nuestra gestión de las emociones. Entonces, pues ya sabemos que ciertos desayunos, ciertas comidas, pues en el caso de que llegue una situación que sea estresante, que llegará, pues me va a poner más difícil Claro. esa situación, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Mucho. El hecho de esa conexión total con el intestino, ¿sabes? Algo que desconocía que hubiera toda esa conexión y que hubiera esa llamada a la información, ¿no? Es constante y en cuestión de segundos, ¿eh? Wow. Las vías, hay, en nuestro cuerpo lo recorre un nervio que se llama el nervio vago, que Sí. se llama así porque va vagabundeando por el cuerpo, va recogiendo información de lo que sucede en las vísceras y luego se lo manda al cerebro. Y la comunicación es constante. Qué interesante. Y por ejemplo, una persona que quiere estar con el cerebro sano y el cuerpo sano, ¿qué tipo de dieta tendría que llevar? Es decir, o el estrés, por ejemplo. Quieres evitar el estrés, ¿no? Pues hay algún tipo de alimentos que te ayuden a poder transitar por situaciones mejor, peores, dependiendo de lo que tú quieras lograr. Pues mira, se habla mucho ahora de los diferentes tipos de dietas, ¿no? Y una de las dietas que se ha visto que favorece más esa regulación de la salud mental es lo que se llamaba la dieta mediterránea. Es decir, fibra, verduras, frutas, poca carne y más pescado, pero sobre Claro. todo la ausencia de azúcares refinados. Eso sobre todo, lo que se ha visto y ya hay mucha evidencia es lo que llamamos la comida basura, que son sobre todo pues eso, las bebidas enlatadas, la bollería industrial, la comida procesada, que muchas veces ¿no? pensamos, pues esto parece sano, pero a lo mejor la calidad no lo es. ¿No? Entonces, esa comida basura que al final todos sabemos lo que es tomada de forma regular, va a afectar a cómo se expresen esas emociones, ¿no? Entonces, no es solo que te tomes un día, pero aún así, solo una ingesta ya se ha visto que influye Que ya tiene de un forma efecto. momentánea, exactamente. Wow. Y el ejercicio. Bueno, El ejercicio, ¿cómo funciona el ejercicio y el cerebro y por qué es tan importante, ¿no? Yo he escuchado muchísimas personas en Estados Unidos que están estudiando mucho ese efecto del ejercicio. Incluso una doctora de la que no recuerdo su nombre, pero decía hace poco pues que ella, pues con toda la investigación que hacía, creo que estaba en Columbia University, pues que no tenía tiempo y que su vida era un desastre y que su vida se organizó a raíz de combinar el ejercicio y la meditación, porque muchas veces como investigador son muchas horas trabajando y entonces decía que su vida personal, su vida privada era un desastre absoluto y que esto fue como lo que le ayudó a regular, ¿no? Tú piensas que es así, te puedes sentir identificada, ¿no? Porque el mundo académico es un mundo que requiere de muchísima energía, que además es algo que haces encerrado tú prácticamente, ¿sabes? Si no tienes una vida social y ella pues comentaba un poco eso, ¿no? Y tiene varios vídeos y que está escuchándolos y comentaba cómo su vida pues en 3 años pues ahora como que tenía una vida espectacular, ¿no? Pero yo creo que hay profesiones, y en particular la de investigador, que la asociamos mucho a lo intelectual y lo físico un poco se desprecia, ¿no? Incluso parece, ¿no? que está mal el que te quieras cuidar, ¿no? Es como un poco superficial, ¿no? Lo importante es leer. Entonces, yo estuve muchos años trabajando en el proyecto Alzheimer, ¿no? Para sacar los biomarcadores, aquello que nos pudiera permitir predecir que una persona iba a desarrollar la enfermedad. Wow. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que el gran protector del cerebro era la estimulación cognitiva, lo intelectual. Por tanto, que las personas, pues a partir de los 66, 67 años, siguieran manteniéndose intelectualmente activo porque eso es lo que realmente prevenía. Claro, eso al mundo académico le venía de súper bien, ¿no? Estamos todavía estudiando. ¿Y entonces qué pasó? Pues que se descubrió que no, que el gran protector del cerebro era el ejercicio físico. ¿Vale? Es el que tiene más evidencias
de todo, pero no solo para prevención de enfermedades neurodegenerativas, sino para el envejecimiento sano, pero no solo para cuando lleguemos al envejecimiento, sino para tener una vida sana tanto a nivel cognitiva como emocional. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio donde se veía que las personas que realizaban ejercicio de forma regular, estamos hablando de 2 horas a la semana, o sea que, y que no es tanto, ¿vale? Pues ya cambiaba su microbiota, pero sobre todo se fortalecían ciertas estructuras neuronales. Entonces, lo que se ha visto sobre todo es que el ejercicio físico practicado de forma regular, ¿vale? No un día solo, sino pues vamos sacando un rato, pues que todas las semanas hagamos algo de ejercicio. Pues eso sobre todo influye en lo que se llama la neurogénesis hipocampal, es decir, la formación de nuevas neuronas en el hipocampo. El hipocampo los hipocampos son las estructuras más involucradas en la memoria, por tanto en todo. En todo. Entonces, se ha descubierto que el hipocampo puede generar nuevas neuronas, el hipocampo adulto. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cómo se forma una neurona? Pues igual que un árbol, ¿vale? Te plantas unas semillas y pues un árbol, tú ves un árbol, pero en principio sale una ramita, ¿vale? Y entonces eso es un neuroblasto, es una neurona que está en formación. Ahí es muy fácil que muera y cualquier cosa la elimine, igual que un árbol, ¿vale? Claro. Entonces, el ejercicio lo que favorece es la protección del proceso de maduración de esa neurona, para que ya se forme el árbol. Porque se forman neuronas, pero es muy difícil que lleguen a ser neuronas. Claro. ¿Vale? Entonces, lo importante es eso. Entonces, esos factores de protección de la maduración de esa neurona y que llegue a converger en un árbol son sobre todo la dieta, pero sobre todo el ejercicio físico. Entonces, nosotros se van muriendo millones de neuronas constantemente, se tienen que ir formando, se tiene que fortalecer la conexión entre las neuronas, ¿no? Claro. Y eso es el ejercicio físico, es el mayor protector, más que la estimulación cognitiva. Wow. Y la loquita de la casa, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la podemos acallar un poquito, que nos deje más tranquilos? ¿Solamente la meditación? ¿Hay otros sistemas? No. ¿Cómo podemos nosotros como autodominarnos, ¿no? Sabes decir, ok, tengo el objetivo de hacer esto y esto y esto y quiero levantarme más temprano por las mañanas para aprovechar el tiempo, o sea, este tipo de cosas y que luego el diálogo interior esté ahí pasando, no, quédate más tiempo en la cama, que no pasa nada, ¿sabes? Es decir, ¿cómo funcionamos con la loquita? Bueno, pues yo creo que uno de los factores más importantes, ¿no? es la continuidad, la motivación, ¿no? Todos yo creo que hemos vivido la experiencia de apuntarse a un gimnasio y luego no ir, o voy a empezar a meditar y al mes pues ya ahí no hay nadie, ¿no? Entonces lo difícil, ¿no? No es tanto hacerlo, sino que nos apetezca. Por tanto, lo que hay que trabajar es hacerlo sin apetecernos. Esto desde el punto de vista neuronal es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a hacer las cosas bajo ciertas sensaciones, es decir, bajo la liberación de ciertos neurotransmisores que nos producen una sensación de placer. Por tanto, si no tengo una sensación de placer, no lo hago. ¿Vale? Entonces nos hemos hecho un poco adictos a esas sensaciones, ¿no? ¿Qué razón tienes? ¿Cómo trabajar, cómo sentarme o cómo hacer ejercicio cuando no me apetece? Pues simplemente, ¿no? Pues una de las factores que se ve que es más importante es la motivación basada en la comprensión. Es decir, comprender realmente por qué es beneficioso esto para ti. Claro. ¿Por qué me tengo? O sea, no se trata de que te pongas en la bici 10 minutos o me siente a meditar media hora, sino qué va a suponer esto. Pero lo importante es que aún esa comprensión se nos olvida. ¿Vale? Entonces, uno de los factores que se ha visto que es más importante para la continuidad es el hacer esa toma de conciencia, recordar mi motivo frecuentemente. ¿No? Esto, por ejemplo, en las religiones se veía mucho, la toma de votos regularmente, porque imagino que no era fácil mantenerse ahí si no recordabas esa motivación. Entonces, esto es lo mismo, al principio está muy bien, estamos muy animados, ¿vale? Tenemos ciertos neurotransmisores que nos producen esa sensación placentera, pues voy al gimnasio, voy a no sé qué tal, pero todo eso cae. Entonces cuando cae, pues ya, entonces al final, fíjate, como hablábamos de esa lucha entre lo voluntario y lo involuntario. Si la biología dice aquí no me produce sensaciones,
pues no lo haces. Pero tú Claro, quieres hacerlo, pero no. Entonces, otra vez ha ganado esa parte. Entonces, decir, bueno, pues lo vamos a hacer aunque no me apetezca tanto hacerlo. Bueno, ¿y por claro, qué? Pues porque esto me va a venir bien a la larga, porque esto me protege frente al estrés, porque esto me ayuda en la regulación de las emociones, esto me ayuda a mantenerme mejor, ¿no? Tú decías de esta profesora de Columbia, ¿no? Que había empezado a hacer ejercicio físico y su vida ha ido mejor. No ha hecho ejercicio una semana, lo ha ido claro. Lo manteniendo ha y muchas integrado, veces no habría querido hacerlo. claro. Entonces, ¿cómo transformarlo en un hábito? ¿No? Que Mm, dices, es que hay que hacerlo, es que pertenece a tu higiene mental. claro, Y entonces es ahí donde yo creo que hay que apoyarse más en esa comprensión, no tanto en que nos apetezca, que esto claro. ya sabemos que irá Que bajando. ahí, Y luego cuando ya vamos viendo que nos viene bien, pues sí, eso ya se ha incorporado. claro. Pero al principio hay que pasar por el desierto, claro. Oye, ¿y eso qué dicen? 21 días para el cambio. No, los hábitos necesitan 66, 40 Ah. días. A ver, ¿qué opinas tú como neurocientífica de cuánto tiempo necesita un hábito para instalarse? Mm. Pues mira, en la meditación, yo no sé, depende de qué otros hábitos, yo solo conozco el de la meditación. La meditación a los 5 días de empezar a meditar, y esto supone mínimo una media hora al día, Mm. ¿vale? A los 5 días ya empieza a cambiar el cerebro. A Ah, las 4 o 5 semanas vas a querer dejarlo. mm, Esto es muy probable y es ahí cuando hay que hacer más hincapié. Y se claro, supone que a partir de las 8 semanas, 2 meses, ese hábito ya podría haberse instaurado. Es mm, cuando se observan cambios significativos tanto en la anatomía como en la función cerebral. ¿Vale? Entonces son 2 meses, pero hay que mantenerlo. Luego, todo claro, esto depende mucho. Hay personas que recurren a la meditación porque pues, han llegado a un momento en su vida donde hay una gran necesidad. claro. Entonces, claro, la motivación es muy diferente al que se sienta, pues porque creo que es beneficioso, ¿no? Es diferente, claro, Exactamente, exactamente. Por eso es tan importante, ¿no? Lo que decíamos, ese momento de reflexión, de motivación, de por qué lo hago, por qué claro. realmente lo hago, ¿no? Y que te lo preguntes a ti, porque lo que vas a hacer es sentarte, al cerebro no le apetece, pero absolutamente Nada. un bledo que te sientes ahí media hora a observar las sensaciones de tu respiración. No le apetece nada. Claro. Oye, ¿cómo es un día en la vida de Nazaret? Cuéntanos, ¿cuál es la vida? ¿Qué hacéis vosotros todo el día? O sea, me apetece Pues mucho. muchas matemáticas. O Pues sea, ¿tú a mira, qué hora te parece. levantas? Cuéntanos todo, pero con detalle. Pues mira, nosotros ahora, yo dirijo una investigación que es la relación cerebro-cuerpo en meditadores, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue medir los campos magnéticos del cerebro y los campos eléctricos del corazón, del intestino, del estómago y la respiración por ambas fosas, todo simultáneamente, ¿no? En Ujú. unas máquinas muy potentes. Entonces, el proyecto en el que estamos más centrados en este momento es la influencia de la respiración sobre el cerebro. Entonces, ¿cómo? Pues las fosas influyen de forma diferente sobre el cerebro. Entonces, en mi día a día, pues mira, esta mañana que estaba con los compañeros hablando, es mucha matemática, pues Sí, para ver cómo se correlacionan significativamente la actividad respiratoria, pues cómo esta fosa influye más sobre este cerebro, en qué zonas del cerebro, recurres a wow, los atlas anatómicos, vale, esta zona, a ver, ¿qué significa esta zona? ¿Dónde está? Luego, pues algo que a mí me encanta de mi trabajo es que tienes que estar constantemente estudiando, claro, constantemente leyendo qué se está haciendo. Entonces, por ejemplo, yo me tuve que empapar de la literatura del sistema respiratorio, que claro, yo no lo conocía, ¿no? Pues ver eso, cómo influye, cómo la respiración, si es nasal, si es bucal, afecta de forma diferente. Entonces, cuando llegamos a un resultado, pues eso parece muy bonito, pero hay muchas, muchas horas detrás de mucha matemática, hay muchos resultados que luego no llegan a nada. Sobre todo mucho, estudiar mucho, estudiar mucho. ¿cuántas horas más o menos estudias al día? Bueno, leer constantemente. Si tú ves mi mesa, siempre hay muchos libros y, bueno, artículos que leo en el ordenador.
pero Claro. muchos, leo mucho. Y luego a mí, pues esto ya es más personal, no tanto académico, me gusta mucho siempre compararlo con otras culturas, ¿no? Mm. Entonces es lo que se llama la arqueología visceral. Me gusta mucho saber cómo han interpretado los órganos. Bueno, la India pues ha tenido un gran bagaje en ello, pero por ejemplo, todo lo que se llama la anatomía del alma del mundo judío es de una riqueza espectacular, ¿no? La interpretación que daban los chinos a los diferentes órganos nos inspira mucho, porque lo que estamos haciendo ahora en el mundo científico es muy nuevo para el mundo científico. Qué Entonces, por bueno. ejemplo, con todo esto de la respiración, pues estamos recurriendo mucho a toda la literatura de los pranayamas, ¿no? Pues Me porque nos sale que encanta. una fosa se cierra otra, entonces a ver qué sabían ellos, porque Ujú. a nivel científico no hay ninguna referencia, ¿no? Entonces yo Claro. creo que esa combinación de saberes a mí me enriquece, me fascina, creo me sigue sorprendiendo. Hablábamos antes de la mitología africana, es Total. impresionante lo que reflejan las diferentes genios y deidades de los diferentes pueblos africanos, pero diferentes formas de filosofía, ¿no? Entonces a mí nos inspira mucho, Qué inspira bueno. mucho cuando Hombre, tienes que tienes un abrir un nuevo trabajo camino. precioso, ¿no? Y creo que todos los días te levantas por la mañana y tienes un para qué, ¿no? Sí, eso sí. Porque tu propósito, ¿no? ¿Y cómo definirías tu propósito, ¿no? Porque ahora con esta investigación, ¿cuál es bueno, más que vuestro objetivo, el tuyo principal, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te gustaría ver en el mundo? ¿Cómo quieres contribuir? Pues a mí quizá lo que más me mueve a nivel personal es, bueno, pues todo lo que desarrollamos en la universidad, pero sobre todo humanizar la ciencia, ¿no? Qué Creo que en bonito. este sentido es muy necesario. Ujú. Creo que la ciencia pues ha tomado un poder para mí merecido, reconocido completamente, pero hay que tener mucho cuidado también con esos absolutismos y sobre todo pues con lo tecnológico. Creo que hemos estado mucho tiempo separados de nosotros mismos, el cuerpo se ha visto como una gran máquina. Mm. Y entonces aquí pues influye mucho, o creo que repercute mucho en la humanización de la medicina, la humanización del mundo académico, la humanización de los colegios desde Mm. pequeños, o sea, no somos unas máquinas orgánicas, ¿no? Entonces, humanizar, el ver lo simbólico, lo sapiencial también en la biología y sobre todo ese concilio con las diferentes formas de conocimiento me parece necesario. Qué maravilla. Qué maravilla, me encanta, me encanta. Oye, ¿qué consejos le darías a las personas pues que quieren empezar a meditar y Mm. que quieren tener un poco más de dominio sobre sí mismas, ¿no? Unos Ujú. consejos pequeñitos, ¿no? Para las personas que quizás no saben ahora mismo qué hacer con esto. ¿Qué les Claro. dirías ya para concluir? Pues yo quizá no hablaría tanto de dominio sobre sí mismo, sino de conocimiento de sí mismo, Mm. ¿no? Yo creo que si no te conoces no te puedes guiar, porque si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a saber orientarte, ¿no? Entonces, para mí Claro. la meditación es un momento sobre todo de intimidad contigo misma. Mm. Yo no lo veo como un ejercicio del control de la atención, que lo es, sino como un ejercicio en el que a través de mi atención voy a intentar estar un rato conmigo y conocerme, ¿no? Qué Fíjate que bueno. Pascal, que era, pues bueno, ya sabes, un físico, uno de nuestros Sí. grandes genios, era también un sabio, ¿no? Y decía que los grandes problemas de la humanidad surgen porque no sabemos estar en casa. Mm. ¿No? Y entonces yo creo que eso es fundamental, es un momento en el que vas a estar contigo. Qué bonito. Entonces, a partir de ahí, elige la postura, y hablo de postura corporal, elige la Claro. postura con la que quieres estar contigo y luego elige pues la postura mental en la que quieres estar contigo. Entonces, si yo me siento a meditar y me distraigo 100.000 veces, que me voy a distraer, me enfado o me acepto con amabilidad, ¿no? Claro. Entonces, elige cómo quieres estar contigo, ¿no? Y para mí es la mayor fortaleza, ¿no? Aprender a estar en casa. Jo, yo creo que mejor que eso no hay nada. O sea, aprender a estar en casa, que es Y con una sonrisa, que eso lo dices tú mucho, exacto. ¿no? La No, sonrisa no, es tu es que uniforme. yo desde luego lo pienso y creo que leí hace muchísimo tiempo el tema de la conexión entre la sonrisa y el cerebro, ¿no? Y cómo el cerebro Completamente. interpreta que todo va bien. Entonces yo ya leí eso hace muchos años y me puse la sonrisa ya como uniforme y ya no me la quito, ¿sabes? Ni para dormir. Completamente. Así que ahí la tengo, ¿sabes? Eso se Y vio en 1988 y cada vez había más evidencias, ¿no? Fíjate que hemos dicho antes que esta es la parte más importante del cuerpo para el cerebro.
Por Claro, tanto, la postura de esta parte es interpretada por el cerebro. exacto. Absolutamente. Bueno, pues a mí me ha funcionado súper bien y lo recomiendo al Mm. 100%. Oye, Nazaret, ¿dónde te podemos encontrar? Para las personas, yo ya te conozco y ya te tengo la pista, pero para que sepan un poco pues, tu trabajo y todo lo que comentas, que me encanta y cómo lo explicas. O sea, ya pensaba, yo no puedo quedar una hora con esta mujer, necesito 5 o 6 porque Mires, quiero que eso me siete, cuente sí. todo. Podríamos hablar mucho, creo, tú y yo. Exacto. Pero, ¿dónde puede la gente informarse y saber más, ¿no? de todo lo que estáis haciendo, que es fantástico vuestro trabajo? Pues yo sobre todo hago mucha divulgación en Instagram. La verdad que lo descubrí hace unos años. Fue mi pareja que me abrió una cuenta y dice, yo creo que todo lo que estudias en la universidad le interesaría a la gente. Qué bueno, Y entonces empecé pues, a publicar allí no solo artículos que yo investigo en la universidad, sino artículos que creo que claro. enriquecerían al ser humano. Y luego, pues bueno, escribí 2 libros, El Ujú. espejo del cerebro y Neurociencia del cuerpo. Neurociencia del cuerpo, este último, pues habla más de esa interacción entre el organismo y el cerebro, ¿no? El estómago, la respiración, el corazón, la postura, y el otro es más un poco sobre la meditación. Entonces, sí, intento hacer mucha divulgación porque también la ciencia veo que a veces es un poco hermética, si no estás metido Total. en la jerga científica es muy difícil comprender lo que se está haciendo. Y yo creo que había que pues, abrir un poco las ventanas y dar a conocer pues, todo aquello que, como tú has dicho antes, la neurociencia está viviendo un momento muy, muy bonito. Muy Total, bonito, es una revolución bellísima y sobre todo que tiene muchas implicaciones para el día a día de cada uno de claro. nosotros. O sea, no es que estás descubriendo algo importantísimo pero que no me vale para nada, No, sino no, que no, nos no, habla de nosotros exactamente. mismos, ¿no? No, yo creo que está muy bien porque tú lo acercas a nuestro día a día y muchas veces esto se veía como están Claro. investigando algo allí, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? No, Exacto, exacto, pero tú lo exacto. estás bajando como a tierra y que la gente diga, bueno, pues es que esto tiene lógica, ¿sabes? Exacto. Pues lo que como me va a servir pues para estar más calmado, para hacer mejor las cosas, el hacer ejercicio, cómo funciona nuestro cerebro, entender que, bueno, pues que muchas veces esa parte inconsciente pues es así porque es así, ¿no? Yo creo que todo eso tiene pues muchísimo de bueno, Completamente, ¿no? Así que, oye, muchísimas completamente. gracias, Por favor, un Nazaret. placer. Seguiremos por Instagram. Muchas gracias por tu espacio, Gracias por tu a ti. tiempo y hacernos este huequito para explicarnos cosas tan importantes. Un Gracias. placer, un placer. Muchísimas gracias, Lucila.